Buenas noches, hermanos, qué gusto podernos encontrar nuevamente en este espacio virtual en el cual compartimos la palabra de Dios en esta noche y poder abrir la Escritura Santa para poder meditar en una porción de la palabra de Dios que hará bien a nuestra vida espiritual. Bienvenidos sean, hermanos, a este segmento en esta noche, y para lo cual le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el Salmo número 9. Vamos a leer, voy a dar lectura al versículo 1 y al versículo 2. Así que acompáñeme, por favor, en la lectura, Salmo 9, 1 y 2. Una vez habiendo leído este par de versículos, entonces le voy a pedir también que me acompañe a Dios en una oración. Dice la palabra de Dios así, versículo 1 y versículo 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Qué maravilloso pasaje escrito por David, una vez más, un salmo más del dulce cantor de Israel. Acompáñeme, por favor, en una plegaria a nuestro Dios. Señor amado, gracias en esta noche queremos darte porque eres bueno. Gracias, Señor amado, porque en este día hemos visto manifestada tu gracia y tu misericordia para cada uno de nosotros. Señor amado, en estos momentos quiero rogarte que tu Espíritu Santo tenga a bien poder encontrar en un espacio de nuestro corazón, de cada uno de nosotros, un lugar muy especial para colocar estos versículos y este pensamiento en nuestro ser. Te ruego que bendigas esta meditación los siguientes minutos, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. El Salmo número 9, hermanos, se cree que fue escrito por David después de haber llevado a cabo esa gran y maravillosa hazaña de haber obtenido la victoria sobre Goliat y sobre los filisteos. Así que se nos dice que una vez que obtuvo esa maravillosa gracia de Dios y de haber puesto el nombre de Dios muy en alto, después de los vituperios y de las injurias y de las burlas que ese gigante llevaba cada día frente al pueblo de Israel, que por temor y por angustia nadie se dio a la tarea de levantar la mano, simbólicamente hablando, para hacerle frente a ese gigante, a ese caudillo. Pero tuvo que venir David, y conocemos la historia, y en el nombre del Señor Dios le concedió esa gran victoria. Así que el Salmo 9 se cree que fue escrito después de haber recibido de Dios David la bendición de haber obtenido esa gran victoria sobre este hombre, sobre Goliat. Y al obtener esa grande victoria, esa gran hazaña, David vuelve su corazón a Dios y escribe el Salmo número 9. Si notan los primeros versículos, lo que está llevando a cabo David, hermanos, es dar gloria y magnificar el nombre del Altísimo, Dios de Israel, el único Dios verdadero. Y nunca antepone ni el orgullo personal, ni su destreza que David tenía para hacerle frente, ni su valor que él tuvo para encarar de una manera formidable a ese gigante, a ese gigantón, a ese gigante valentón, quiero decir, que estaba blasfemando el nombre del Dios de los ejércitos. Y aquel hombre bajito de estatura, aquel chaparrito, pequeñito David, que pudo haber arriesgado, y de hecho arriesgó su propia vida por enfrentar no solamente a Goliat, sino a todo un ejército que estaba respaldando y avalando a ese gigante. Así que David tomó fuerza en el Señor.
ni su destreza, ni su habilidad para hacerle frente a las bestias del campo que mostraba para defender las ovejitas, propiedad de su familia. No le valió en gran manera. Quien le dio la victoria fue el Dios de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Así que lo que hace David en estos primeros versículos, hermanos, y en todo el Salmo, es básicamente enaltecer el nombre de Dios de una manera maravillosa, de una manera espectacular. Y David en ninguna manera está aludiendo ni haciendo alarde de la habilidad, de la destreza, del valor que él pudo manifestar, y lo hizo en esa grande lucha. Dice el Salmo que ya leímos: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré además todas tus maravillas, todas las maravillas que Dios había hecho, no solamente en favor del pueblo de Dios, sino en favor a su familia, en favor a sí mismo. Las voy a contar, las voy a poner en evidencia, las voy a proclamar. Y una manera en que David exponía la mano providencial, milagrosa, poderosa, portentosa de Dios, era a través de esa habilidad que Dios le había dado a través del canto. Y de la música, obviamente, ¿verdad? De poder escribir de una manera poética, buscar notas que concordaran y fuesen armoniosas y coincidieran las notas con las sílabas de las frases poéticas que había escrito para enaltecer el nombre de Dios. Y era la manera, era una de tantas, y una de la principal de tantas, quiero decir, formas en que David había encontrado para contar las maravillas de Dios. No por nada se le conoce como el dulce cantor de Israel. Dice el Salmo: contaré todas tus maravillas. Versículo 2, me alegraré y me regocijaré, dice David. No está expresando me alegraré y me regocijaré en la fuerza que tú me has dado, en esa valentía, en ese levantarme erguido frente a mi enemigo y mi adversario, sin mirar si es una bestia o si es un hombre de alta estatura o si le respalda un gran ejército con lanzas, con jabalinas, con todo el armamento que en aquel entonces tenían. No, David no está aludiendo ni elevando las propias destrezas y capacidades que Dios le había provisto en su fuerza a David, sino que dice: me alegraré y me regocijaré en ti. Y una vez más, David vuelve a manifestar la acción consecuente, lógica y razonable de que Dios le haya dado una vez más la victoria. Porque continúa diciendo la segunda parte del versículo 2, cantaré. En el versículo 1 dice: contaré todas tus maravillas. Y al final del versículo 2 dice: cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Una manera, repito, que David había aprendido a manifestar, a contar las maravillas de Dios en su vida y en su pueblo, era cantando. Es decir, componiendo y arreglando música para enaltecer el nombre del Altísimo, dice el pasaje. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, que David tenía un corazón inclinado a Dios. Esto nos lleva a reconocer, hermanos, y a meditar en que el ejemplo de amor y devoción y de piedad de este gran hombre de David nos debe de llevar a reconocer, hermanos, que muchos de nosotros no estamos reaccionando ni respondiendo, ni estamos respondiéndole a Dios como deberíamos hacerlo cuando vemos las maravillas de Él.
David era un hombre entusiasmado, alegre, era un hombre que respondía con cierto entusiasmo y con cierto grado de calidez y de fervor motivante hacia los demás cuando enaltecía los hechos grandes de Jehová. Contaré, dijo David en el versículo 1, todas tus maravillas. Seguramente David tenía quizá y probablemente un registro de todo aquello que Dios había manifestado a su propia vida y a la vida en favor del pueblo, es decir, en la vida nacional, la intervención de Dios a nivel nacional, es decir, hacia a los beneficios que Dios llevaba a cabo hacia el pueblo suyo. Por lo que David podía decir, Señor, voy a contar todas tus maravillas. Hermanos, si Dios y hermana, si Dios nos diera la facultad de poder recordar y memorizar, que tenemos una mente muy fallida en este aspecto, necesitamos registrar en algún lugar todas las bendiciones y absolutamente todas las maravillas de Dios sobre nosotros. Tendríamos, hermanos, una grande biblioteca, o más bien una grande librería donde archivar todas las victorias y todos los beneficios y todas las grandes obras que Dios ha hecho para con usted, para con los suyos, para conmigo y para con los míos. David decía, contaré todas tus maravillas porque eres digno, oh Altísimo, decía David, y me alegraré y me regocijaré en ti, no en mis habilidades, no en mi pericia para poder, no en mi mente para poder reaccionar, no en mis sentidos ni en mis impulsos, me voy a regocijar, no en lo que me has dado ni en la posición que me has puesto, sino, David decía, me voy a regocijar en ti, me alegraré y me regocijaré en ti y solamente en ti. Pensemos, hermanos, por un momento, cómo reaccionamos nosotros y cómo le respondemos a Dios cuando vemos las grandes portentos y las grandes maravillas que Dios hace. Me temo que estamos tan ocupados en aspectos que no valen la pena. Me temo, hermanos, que estamos tan ocupados invirtiendo nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra mente y aún nuestros mismos sentidos y nuestro mismo corazón en aspectos pasajeros de esta vida, en aspectos triviales, materiales, que perecen, en aspectos corruptibles, en aspectos que no tienen la demasiada importancia o demasiado valor para que los atendamos. No estamos respondiendo a Dios ni a sus maravillas como deberíamos cuando tomamos como ejemplo el amor, la devoción y la piedad de David frente a las maravillas de Dios. Hay un salmo que seguramente no lo escribió David, pero hay un salmo que viene a complementar la idea que encontramos en estos versículos, y es el Salmo número 119, versículo 36, donde otro salmista, hablando de su relación con Dios y su expresión anhelante y ferviente hacia la palabra de Dios, expresó en el Salmo 119, 36, y lo declaró de la siguiente manera: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Dijo el escritor sagrado, no David, otro en este versículo 36, inclina mi corazón a tus estatutos. El corazón, hermanos, de un cristiano debe estar siempre motivado y entusiasmado al ver, y debe ser una reacción natural de alegría, de gozo, de contentamiento, de regocijo al ver las maravillas de Dios. No voy a enlistar maravillas, ni aspectos milagrosos, ni bendiciones, ni todos los beneficios que usted ha recibido de Dios. Yo conozco los míos. Usted sabe lo que Dios le ha dado a usted. Usted conoce, entre más tiempo tengamos en el Evangelio, más será evidente el reconocer
todo lo que Dios nos ha dado. Para empezar, hermanos, tenemos lo que no merecemos, y es nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Esa es una grande maravilla, que Dios se haya notado y se haya fijado en usted y en mí, hermanos. No somos dignos, pero gracias al amor y gracias a la misericordia de Dios, usted y yo, nuestros nombres están escritos con letras de la sangre de Cristo en el libro de la vida. Esa es una maravilla. Y si notamos, hermanos, y meditamos en que esa es una de las tantas maravillas que hemos recibido de Dios, la reacción de David es: contaré, me alegraré y me regocijaré y no dejaré de hacer manifiesto todas las hazañas milagrosas, los portentos y sencillamente las obras divinas que has hecho en bien a mí y a mi gente. Ahora, David, mire, es importante para llegar la segunda parte del versículo 2. David dice: contaré todas tus maravillas. En el versículo 11, estamos en el Salmo número 9. En el versículo 11 del Salmo 9 dice: cantad a Jehová, que habita en Sión. Y continúa diciendo David: publicad entre los pueblos sus obras. En el versículo 20, en el último versículo, dice: pon, oh Jehová, temor en ellos y conozcan las naciones. Lo que vemos en estas acciones, hermanos, conocer, publicar, contaré, es eso mismo, hermanos. El publicar, el hacer notoria la obra de Dios, la maravillosa obra de Dios que ha hecho en su favor y en mi favor. Podemos expresarlo en muchas maneras. David no tenía internet, obviamente, naturalmente, no existía la tecnología que hoy tenemos usted y yo, vaya. Pero de alguna forma David buscaba la manera de publicarlo. David escribió salmos, sus oraciones, sus revelaciones, manifestaciones de su alma las escribía, les compuso música, las combinó, las acercó la música con la letra, y esos eran los cantos que le elevaba al Señor para proclamar y contar todas sus maravillas. Hasta la fecha, con el paso de los siglos, no de las décadas, de los siglos, ha quedado registrada en la palabra de Dios, hermanos, cómo David cantaba, contaba el regocijo y la alegría que tenía en su corazón por las maravillas de Dios. Imagínense, hermano, usted y yo no somos salmistas, pero si usted y yo publicamos y proclamamos las grandes obras de Dios en nuestro favor, para que con el paso del tiempo muchos, nuestros herederos, nuestras generaciones venideras, la gente que busque en nuestra biografía, en nuestras publicaciones, que usted y yo podemos hacer en los medios digitales hoy en día, que nos recuerden, hermanos, por publicar las maravillas de Dios y no por estar publicando memes. Que si algún día, hermanos, pasan 10 años, 20 años, y ya no estamos en este mundo, y la gente busque, husmee, o recuerde nuestros escritos, o en la página de Facebook, las redes sociales que usted tenga, que vean que estamos publicando, o que publicamos más bien, la gloria de Jehová sobre nuestras vidas, y no elementos triviales, vulgares en un momento dado, que hacemos vulgares en comparación con la santidad de Dios que debiéramos de publicar. David decía: Dios ha sido bueno conmigo y lo voy a publicar de una o de otra manera, para que mis generaciones venideras reconozcan al Dios verdadero que obró bien a mí y a los míos. Meditemos, hermanos, en estos versículos y hagamos los propios, para que el Señor nos ayude a poderle ofrecer la gloria, la magnificencia, y poner muy en alto el nombre de nuestro Dios, como David lo hizo, y reaccionar de la misma manera, publicar, contar las maravillas de Dios que ha hecho en favor nuestro, para que muchos más las conozcan y sepan que hay un Dios en los cielos que está al pendiente de los suyos. Acompáñame en oración en esta noche. Señor amado, gracias por tu palabra.
Te pido que nos ayudes a poderla retener y guardar dentro de nosotros y que podamos tomar el ejemplo de piedad y devoción y de amor de David al reaccionar de esa forma y que podamos nosotros, oh Dios, Dios amado, publicar tus maravillas en los medios que tengamos para poner tu nombre muy en alto y que muchos reconozcan que hay un Dios fiel y verdadero en los cielos. Gracias por estar con nosotros. Ayúdanos a pasar una buena noche en nuestros hogares. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por acompañarnos en este espacio, en este segmento de meditación en la noche. Les esperamos mañana a la misma hora por el mismo canal para meditar en la Biblia la palabra del Señor. Que descansen, que pasen una agradable noche en el Señor. Saludos.